y entre TR y T, ¿ya? ¿Por qué dividimos esto? Porque nuestro f de t o f de tau, en este caso, está compuesto por dos partes. La parte de la rampa, hasta que t sea menor que tr, y después cuando t es mayor que tr y estamos en el plató. Y por eso dividimos esto en dos partes simplemente, y ahora tenemos que integrar. La integral de esta parte ya la conocemos y simplemente se evalúa ATR, y después tenemos la integral al otro lado, como ya es constante, nos queda mucho más fácil, el F0 sale fuera, nos queda el seno de omega de t menos tau, lo cual podemos resolverlo, y nos queda simplemente esta integral y que resolvemos, ¿verdad? Y evaluamos y nos queda u de t es igual a f0 partido por k de 1 más 1 partido por omega n de tr de seno de omega n de t menos tr menos seno de omega n de t, ¿ya? Entonces tenemos nuestra solución cuando el tiempo es menor que tr y cuando t es mayor que tr, entonces podemos evaluar el tiempo o el factor de carga, y de nuevo podemos ver esta solución cuando el factor de amplificación dinámico máximo, dependiendo del TN y de cuándo ocurre el TR, ¿da? Y podemos evaluar ese rango para ver dónde está el máximo en cada uno de estos intervalos de tiempo. En este caso, lo vemos directamente derivando, igualando a 0, y tenemos que ver en cuál de las dos posiciones se produce el máximo. En este caso, nosotros vamos a saber que siempre va a estar en la posición posterior a la carga, porque a la rampa, y va a estar en la solución de tiempo constante. Y ahí por eso evaluamos ahí en TR partido por TN. ¿Alguna consulta, duda? Entonces, la única dificultad que hay acá es cuán difícil es nuestra integral, ¿ya? Cuán difícil se nos hace poder integrar nuestra solución, ¿verdad? Dependiendo de la forzante. Entonces, uno analiza esto cuando tiene cargas en el cual la integral la puede desarrollar de buena manera. Podemos encontrar cuánto vale esa integral sin problema. Pero la otra metodología, y que es la que a nosotros más nos interesa, porque nosotros cuando hablamos de cargas arbitrarias no estamos hablando de estas cargas de rampa, sino que estamos hablando de cargas como sismos, ¿ya? Por lo tanto, cuando vemos cargas de sismo, no podemos generar una ecuación f de t, por lo tanto no podemos ingresarla dentro de nuestra integral de Duhamel. Por lo tanto, tenemos que buscar otro tipo de solución, ¿ya? Entonces, cuando estamos abocados a ese tipo de carga, lo que tenemos que hacer es un análisis numérico. Es decir, nuestra función de fuerza va a ser una serie de tiempo, ¿ya? Y por lo tanto, lo que vamos a tener que resolver es cómo nuestro oscilador responde ante esta serie de tiempo. Y para esto vamos a hacer lo que se llama un análisis numérico. Vamos a integrar numéricamente la ecuación de movimiento y vamos a encontrar la solución para cada instante de tiempo, ¿ya? Esto es mucho más tedioso porque no encontramos una solución limpia o bonita como esta, sino lo que vamos a encontrar es una serie de tiempos, ¿ya? Y por lo tanto, si nosotros queremos encontrar la respuesta, el máximo, vamos a tener que evaluar para cada instante de tiempo la solución y ver cuándo ocurre el máximo de nuestro sistema. ¿Alguna consulta? Denme un segundo, se había quedado pegado. Entonces,
nosotros vamos a pasar ahora a la respuesta numérica de nuestro oscilador. Y para esto, nosotros tenemos que hacer una integración en el tiempo. Un segundo. Entonces, para estas integraciones en el tiempo, existen dos conceptos fundamentales, los que debemos seguir. Uno es, la ecuación de movimiento se satisface solo en intervalos discretos de tiempo, es decir, en cada delta t. Es decir, nuestra ecuación de movimiento la vamos a evaluar solamente en ciertos instantes de tiempo, en delta t de tiempo. Entonces, en ese punto exacto de tiempo, es en el único en el que se satisface entre medio del delta t y el siguiente delta t. No siempre tenemos que satisfacerlo, solo nosotros sabemos que en el punto exacto vamos a satisfacer la ecuación de movimiento, y para el siguiente delta t vamos a volver a satisfacer la ecuación de movimiento, y para el siguiente delta t vamos a satisfacer nuestra ecuación de movimiento. Y para cualquier tiempo entre medio de estos dos, la variación del desplazamiento, velocidad y aceleración entre cada intervalo es asumido con una regla establecida. Es decir, podemos decir que entre el intervalo de delta t, vamos a decir que la aceleración es constante, por lo tanto la velocidad es lineal y el desplazamiento es cuadrático, ¿ya? Entonces, dependiendo de qué reglas nosotros definamos para ese intervalo de tiempo, es lo que vamos a usar para poder resolver nuestra ecuación de movimiento. Entonces, los dos puntos principales son: la ecuación de movimiento solo se satisface para delta t de tiempos, y segundo, se define una regla para el intervalo de tiempo, cómo va a variar el desplazamiento, la velocidad y la aceleración en ese delta de tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Entonces nosotros tenemos que encontrar nuestra solución de nuestra ecuación de movimiento para ese tiempo numéricamente. Entonces existen dos metodologías para hacer esto, que se llaman los métodos de integración explícitos y los métodos de integración implícitos. En los explícitos, nosotros calculamos, como aparece en sus apuntes, calculamos la solución en el próximo delta t, en el tiempo ti más 1, basados en la solución obtenida en el incremento de tiempo anterior ti, sin considerar información en el tiempo ti más 1. ¿Esto qué quiere decir? Yo voy a calcular cómo va a ser el desplazamiento, la velocidad y la aceleración en el siguiente instante de tiempo, solo considerando cómo era la velocidad, el desplazamiento y la aceleración en el tiempo anterior, ¿ya? Y con esto voy a poder encontrar cuánto vale el tiempo, el desplazamiento en el siguiente paso, cómo aumentó. Obviamente voy a ocupar la información de la carga sí voy a ocupar cuánto es la carga en el siguiente valor, pero no cuánto es el desplazamiento, la velocidad y la aceleración en el tiempo anterior. Y después está los métodos implícitos, ¿ya? Entonces, en los métodos implícitos, calculamos la solución en el próximo delta t, basado en la solución obtenida en el incremento de tiempo anterior y considerando información del tiempo ti más 1, ¿ya? Entonces, estos son métodos que son más o menos iterativos, porque voy a tener información del tiempo anterior e información del tiempo futuro para poder resolver nuestra solución. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Lo que pasa es que los métodos explícitos son mucho más fáciles de implementar, son condicionalmente estables, ¿ya? Y los otros son incondicionalmente estables, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que dependen del delta t que uno ocupa para saber la solución, si me va a dar una solución correcta o no, ¿ya? Si son tiempos muy grandes de tiempo, puede que me genere error,
porque al no saber información del futuro puede que me empiece a desviar mi solución, ¿ya? Entonces yo tengo que usar delta t chicos, y después vamos a ver cuánto tiene que ser este valor de delta t, de forma tal de que mi solución sí vaya por la solución correcta y encuentre la respuesta de buena forma para mi oscilador, ¿ya? Entonces, los métodos explícitos, el problema que tienen es que tengo que definir cuánto es el delta t de forma tal de que la solución me dé correctamente, ¿ya? Y no genere un error o una desviación de la solución. Y los métodos implícitos, ¿verdad? Pueden ser incondicionalmente o condicionalmente estables. Ya pueden depender del delta t, como que no pueden depender del delta t, dependiendo de cómo se planteen esto, ¿ya? De este tipo de metodología explícita y implícita existen varias metodologías que nosotros usamos, y las más usadas son el método de Newmark y el de Wilson-Theta, ¿ya? Está el de Runge-Kutta, está el de diferencia central, está el de la aceleración lineal, el de la aceleración promedio. El más simple de todo esto, el de aceleración promedio, ¿ya? Que también puede ser el de Newmark, es un caso específico del de Newmark, es el de aceleración promedio, ¿ya? Y que vamos a ver en esta clase para poder plantear cómo se incorpora esto o cómo se desarrolla la solución numérica a un oscilador. La vamos a ver a través de la aceleración promedio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la aceleración promedio? Como dijimos, vamos a asumir cómo es la respuesta durante este intervalo de tiempo, ¿verdad? Durante el delta t, y vamos a satisfacer la ecuación de movimiento solo en los delta t dados. Entonces, ¿qué hacemos? Definimos, como dice su nombre, la aceleración en el intervalo de tiempo entre ti y ti más 1, vamos a asumir que es constante. Y es constante igual a la aceleración que tenía en el tiempo anterior, más la aceleración que tengo en el tiempo futuro dividido en 2. Después tengo 2 veces integro para encontrar la velocidad, integrar una vez si esto es constante, y lo integro, me va a aparecer una constante, por eso aparece el u punto i, es decir, la velocidad en el tiempo inicial, y aparece simplemente delta t medio por u sub i 2 puntos más u sub i más 1, 2 puntos. Es decir, la aceleración por el delta t me dice la velocidad que tuvo durante ese intervalo de tiempo hasta el final, y obviamente necesito saber cuál es la velocidad inicial, que es la constante que yo arrastro. Vuelvo a integrar con respecto al tiempo y evaluarlo al final del intervalo, y me va a quedar que va a aparecer una nueva constante, que es el desplazamiento que tenía inicialmente. Ahora la velocidad inicial la multiplico por delta t, que me va a producir cuánto de esa velocidad contribuyó a la respuesta, y después la aceleración vuelvo a multiplicar por delta t, dividido por 4, o por 2, porque aparece al integrar nuevamente, y nos queda u sub i 2 puntos más u sub i 2 puntos más 1 de delta t. Entonces nos queda nuestra solución. Entonces tenemos cuánto vale la variación de la aceleración en ese intervalo, vamos a asumir que es constante. Tenemos cuánto es la velocidad al final del intervalo, cuánto es el desplazamiento al final del intervalo, y lo otro que tenemos es la ecuación planteada. Entonces, ¿cuántas incógnitas tenemos en nuestro problema? ¿Cuáles son nuestras incógnitas? Nosotros sabemos o lo que deberíamos saber, o asumimos que sabemos, son las condiciones iniciales del problema. Es decir, nosotros tenemos nuestra solución para este intervalo de tiempo. En TI conocemos entonces nosotros
son datos, para nuestro caso, U sub I punto, y U sub I 2 puntos. Estos valores son conocidos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son nuestras incógnitas? Lo que no sabemos es U sub I más 1, U sub I punto más 1, y U sub I más 1, 2 puntos. Entonces, estos son los valores que nosotros no conocemos todavía. Entonces, nosotros tenemos que encontrar, estas son nuestras tres incógnitas. ¿Cuántas ecuaciones tenemos? Tenemos una, tenemos dos, tenemos tres. Tres incógnitas, tres ecuaciones, por lo tanto, podemos resolver nuestro problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a despejar y vamos a dejar todo en función de U sub I más 1, del desplazamiento en el tiempo siguiente. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a despejar esto y vamos a dejar U sub I más 1, 2 puntos, ¿en función de qué? En función de U sub I punto, U sub I 2 puntos, y U sub I más 1. Y vamos a dejar la velocidad también en función de todos esos parámetros. Entonces vamos a dejar U sub I más 1 en función de U sub I punto, U sub I 2 puntos, y U sub I más 1. ¿Ya? Entonces, por ahora, eso todavía no lo conocemos. Entonces, ahora que yo tengo U sub I más 1 punto y U sub I más 1, 2 puntos, en función de todos estos parámetros más S. Por lo tanto, ahora puedo reemplazar estos dos. Reemplazo S acá. Y reemplazo S acá. Y con lo cual, ahora, acá tenemos reemplazado lo que habíamos dicho. Reemplazamos de la primera ecuación. Reemplazamos de la segunda ecuación, ¿verdad? Tenemos en función de eso. Y lo podemos reemplazar nuestra aceleración. La reemplazábamos ahí. Y U sub I la podemos reemplazar ahí. Y ahora podemos dejar todo en función simplemente de U sub I más 1. ¿Ya? Entonces dejamos todo en función de U sub I más 1 y podemos despejar y ahora tenemos nuestra solución. Entonces en este caso, si se fijan, tenemos toda la solución de cuánto es el desplazamiento en el paso siguiente solo en función de los parámetros que conocíamos, que era en el tiempo anterior, ¿ya? Y ahora si nosotros queremos conocer cuánto vale la velocidad, simplemente reemplazamos acá porque esto lo conocemos ahora, esto también lo conocemos y esto también, y nos queda una solución, y lo mismo en esta porción, ¿ya? Entonces podemos encontrar cuánto vale la aceleración en el paso siguiente, cuánto vale la velocidad en el paso siguiente y cuánto vale el desplazamiento en el paso siguiente, dado que conocemos la velocidad, el desplazamiento y la aceleración en el paso anterior. Que es lo único que me faltó, que nosotros podemos discretizar la fuerza que está siendo aplicada en el sistema, en nuestra ecuación. Nosotros tenemos que f de t es una serie de tiempo. Y lo único que tenemos que tener cuidado es en qué delta t está esta serie de tiempo, que tiene que estar en la misma
delta t que vamos a usar para poder resolver el intervalo de tiempo, ¿ya? Entonces nosotros sabemos que este TI es simplemente un delta t por un I que es un número de pasos. En 0 va a ser las condiciones iniciales y así sucesivamente vamos a poder partir desde 0 hasta nuestra solución final. Entonces la gracia de esto es simplemente que yo puedo resolver ahora mi solución numérica o nuestra solución de la ecuación de movimiento haciendo un integral. ¿Y qué es lo único que hicimos? Lo único que hicimos fue considerar dos cosas, que era lo que habíamos hablado inicialmente en clase, que son estos dos puntos. La ecuación de movimiento se satisface solo en intervalos de tiempo y por eso pudimos plantear la ecuación de movimiento para U sub I más 1. Y el segundo, en cualquier intervalo de tiempo, en el lapsus de ese delta t, nosotros definimos una función de desplazamiento, velocidad, aceleración en esos intervalos de tiempo. O decimos cómo va a responder nuestro sistema en ese intervalo. Y lo que nosotros dijimos es que en ese intervalo la aceleración va a ser constante. ¿Podríamos decir que la aceleración sea lineal? Sí. ¿Y qué pasa si la aceleración es lineal? Acá nuestras ecuaciones van a variar. Y simplemente van a ser integrales que vamos a tener que resolver, que van a ser un poco más complejas. Pero vamos a poder encontrar una aceleración, una velocidad en el paso siguiente integrando una vez, integrando nuevamente una velocidad en el paso siguiente, un desplazamiento en el paso siguiente. Vamos a poder plantear la misma ecuación de movimiento y poder despejar, pero ahora considerando que la aceleración en vez de ser promedio va a ser lineal. ¿Alguna duda, consulta sobre esto? Entonces, ¿para qué es esto interesante? Esto es interesante por si nosotros lo que tenemos es una serie de tiempo que es la que está siendo aplicada sobre nuestra estructura y nosotros queremos encontrar cuál es la respuesta de esto. Obviamente, nosotros podemos simplificar esto y representar todo en función de deltas de tiempo. Entonces, acá nosotros tenemos la velocidad, perdón, el desplazamiento. Aquí encontramos en forma más sencilla la aceleración y la velocidad. Y podemos ahora encontrar nuestra respuesta del oscilador dependiendo de las condiciones que nosotros teníamos en el paso de tiempo anterior. ¿Podemos escribir esto en función de deltas? Sí, podemos escribir esto en función de delta. Es decir, simplemente decimos el delta de carga en el tiempo que pasa va a ser la aceleración o la fuerza aplicada en el tiempo futuro menos la fuerza aplicada en el tiempo anterior. Así lo mismo el desplazamiento, y lo que encontramos en vez de encontrar cuál es el desplazamiento es cuánto aumentó o cuánto varió el desplazamiento, la aceleración y la velocidad en ese intervalo de tiempo. En este caso acá lo que nosotros estamos viendo son las variaciones. ¿Ya? Entonces estas variaciones nos van a permitir poder plantear de nuevo lo mismo y definir cuánto vale la variación de la aceleración, cuánto vale la variación del desplazamiento, que hacemos la resta solamente. Le restamos a lo que teníamos acá arriba, que habíamos encontrado a cada uno, ¿verdad? Este U sub I más 1, ahora le restamos U sub I, y por eso aparece menos 2 U sub I. A este le restamos menos U sub I punto, y aparece menos 2 U sub I, ¿verdad? Que es lo que aparece acá. Reescribimos nuestra ecuación y podemos poner también el delta I restándole el desplazamiento, la velocidad, ¿verdad? Y después tenemos nuestra ecuación de movimiento. Como se satisface en los intervalos de tiempo, yo puedo decir que esto está satisfecho para U sub I más 1. Más rigidez.
y también se satisface para U sub I. Por lo tanto, puedo hacer la resta de esas dos. Si se satisface para cada uno de esos, la resta también se va a satisfacer y puedo formar los delta. Y ahora hago lo mismo, tengo la velocidad representada delta I y tengo el delta U sub I, y por lo tanto puedo encontrar ahora lo mismo que antes y definir nuestra solución en función del delta de tiempo. Perdón, en delta del desplazamiento en el paso que se está analizando. Entonces puedo despejar esto y puedo ahora encontrar mi solución, simplemente cuánto vale el incremento de desplazamiento en ese intervalo de tiempo, cuánto aumentó el desplazamiento en ese intervalo de tiempo, y después simplemente encuentro cuánto aumentó el delta de la velocidad y cuánto aumentó el delta de la aceleración en ese intervalo de tiempo, y con lo cual puedo plantear ahora que el desplazamiento, la velocidad y la aceleración en el paso siguiente van a ser las condiciones que tenía en el paso anterior más el incremento, ¿ya? Simplemente es para ponerlo en una forma más bonita y que me permite, si hubiera una variación de la rigidez en un intervalo, podría modificarlo acá porque yo sé que la ecuación se satisface en ese intervalo y podría decir que mi rigidez varía en ese intervalo de tiempo y por lo tanto puedo ajustar para ese intervalo de tiempo cuánto vale su rigidez y encontrar cuánto vale el desplazamiento dado la variación de rigidez. Entonces, obviamente todo esto se tiene que poner en un algoritmo que pueda ser programable, ¿ya? Igual que vimos anteriormente, esto va a ser iterativo. Voy a partir con unas condiciones iniciales, una velocidad, un desplazamiento, una aceleración en tiempo cero. Voy a tener una serie de tiempo para la fuerza y lo que voy a ir haciendo es encontrar cuánto vale la velocidad, el desplazamiento y la aceleración en el paso siguiente. Dado lo que yo conocía del paso anterior, encuentro eso, aumento mi delta t, ahora son conocidos ese tiempo pasado, y vuelvo a aumentar un paso, y así voy sucesivamente. Y lo que tengo que tener cuidado es que el delta t que esté ocupando sea el correcto, ¿ya? Típicamente es un décimo del tiempo del periodo natural de la estructura con respecto al delta t de la fuerza que le estoy aplicando, ¿ya? Entonces, cálculos, en el caso esta está planteada en función de los incrementos de los delta, y lo que tengo que hacer es cálculos iniciales, calcular una rigidez, tener mi rigidez, mi amortiguamiento y mi masa del sistema, calcular cuánto vale la aceleración inicial, que es lo único que yo no conozco porque típico yo doy es velocidad y desplazamiento igual a 0, y como yo tengo que satisfacer la ecuación de movimiento en el tiempo 0, puedo encontrar cuánto vale su aceleración, porque se tiene que satisfacer que masa por aceleración, más amortiguamiento por velocidad, más rigidez por desplazamiento, tienen que ser igual a la fuerza. Por lo tanto, se tiene que satisfacer esa ecuación en ese delta de tiempo igual 0, que es el primero, y por eso puedo encontrar la aceleración. Seleccionar un valor apropiado de delta t, que es este pequeño incremento, calcular la rigidez efectiva, que es lo que habíamos visto acá, que es simplemente la rigidez, esta es mi fuerza que está siendo aplicada, y esta es la rigidez. Entonces la rigidez va a ser 4m partido por delta t al cuadrado más 2c partido por delta t más rigidez. ¿Ya? Este es una rigidez equivalente usada para resolver nuestro sistema. Es decir, llevamos y esto está planteado, que nuestro problema, en vez de verlo como un problema dinámico, lo estamos llevando a una solución de tipo pseudoestático. Estamos representando rigidez por desplazamiento igual a fuerza, ¿ya? Es una rigidez equivalente de nuestro sistema dinámico y vamos a tener una fuerza equivalente asociada a la fuerza del sistema, que satisface las ecuaciones de movimiento del sistema. Entonces simplemente tenemos esto y ahora podemos calcular el incremento de delta fuerza en el tiempo
y que estamos evaluando. Como nuestra rigidez no varía, calculamos cuál es el incremento de desplazamiento, calculamos cuánto es el incremento de velocidad, cuál es el incremento de aceleración, modificamos los delta t y ahora volvemos a iterar. Entonces nosotros estamos iterando siempre en el paso B. Una vez que encontramos esto, vuelvo hacia arriba y vuelvo a variar el tiempo. Incremento un i, calculo un nuevo delta i, varío el desplazamiento, evalúo velocidad, aceleración, varío el completo y vuelvo al paso siguiente y así voy iterando paso a paso. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Todo bien? ¿Muy rápido? ¿Las reacciones? ¿Algún comentario? ¿Duda? Perfecto. Entonces, igual vamos a usar esto en las próximas clases, cuando veamos el espectro de respuesta de un oscilador ante cargas en la base. ¿Ya? Vamos a poder usar esto, dado que yo les pase un registro sísmico, vamos a encontrar cómo analizar el espectro de respuesta de nuestro oscilador de un grado de libertad, que es la respuesta del oscilador de un grado de libertad ante una demanda sísmica, dado un periodo, ¿ya? Que es lo que vamos a ir viendo. Entonces vamos a pasar ahora del análisis de nuestro sistema, que siempre hemos visto nuestra estructura, que la carga está aplicada arriba. Vamos a ver qué pasa ahora si es que lo que nosotros aplicamos es una aceleración en la base. Cómo podemos ahora plantear nuestra ecuación de movimiento y cómo podemos resolver nuestro sistema, dado que ahora la aceleración o la demanda está en la base y no en la parte superior de la estructura. Entonces, muchas gracias a todos por su tiempo. Cuidémonos y nos vemos el viernes. Cualquier duda o consulta de la tarea, por favor me envían un mail a mí o al auxiliar y nosotros trataremos de responder lo más rápido que se pueda. ¿Ya? Que tengan una buena semana. Chao, chao, profe, muchas gracias. Nos vemos. Chao, profe. Chao, chao.